Otro batacazo en el fin de semana y esta vez en Inglaterra. Boxeo femenil. La mexicana Irma Torbellino García vence por nocaut en 3 rounds a la británica Emma Dolan en su casa ante su gente. Noquearon a la inglesa en Inglaterra bien gacho. De esta forma la Torbellino García retiene su título mundial Supermosca FIB. Otro batacazo mexicano en tierras extranjeras. Este fin de semana los mexicanos están arrasando con todos y se demuestra una vez más que México es el papá del mundo en el boxeo profesional. México sigue acumulando campeones absolutos y campeones internacionales. México sigue siendo la cuna del boxeo mundial y regálame un like si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. La mexicana estuvo imbatible de inicio a fin. Desde el round 1 la Torbellino García impuso sus condiciones. La mexicana le dio una paliza monumental a la inglesa durante toda la pelea. La mandó a la lona 3 veces hasta que en el tercer round la esquina de Emma Dolan tiró la toalla. Se rindieron y Emma Dolan, muy mala onda, no le quiso dar la mano, no quiso chocar los guantes con la mexicana en una actitud sumamente antideportista y de mala perdedora. Felicidades Irma, sí se pudo, y con ese corazón, con esa mentalidad, la mentalidad de Irma es para admirarse. La mentalidad de los boxeadores y boxeadoras mexicanas es totalmente distinta a la de los futbolistas mexicanos que siempre salen al extranjero nomás para hacer el ridículo, y aquí en el box la mentalidad es de ganar, la mentalidad es de desbaratar al rival y de paso llevarse un cinturón a México. En el round 2 esta pelea se definió totalmente. En el round 2 fue clave, donde la mexicana derribó a Dolan 2 veces en el mismo round. La británica se levantó más por vergüenza deportiva que por otra cosa, pero estaba ya visiblemente afectada, fatigada, noqueada. La Torbellino la estaba rompiendo con poder y volumen mayor de golpes. La Torbellino no estaba peleando para buscar las tarjetas, estaba peleando para desbaratar a su rival. La mexicana salió a ganar desde el principio, la mexicana salió a ganar desde muy temprano sin tibiezas. En el round 3, apenas al minuto 1 con 22, la Torbellino volvió a conectar con una combinación poderosa y derribó a Dolan por tercera vez. La mexicana simplemente estaba imparable. La esquina de Dolan hizo muy bien en tirar la toalla y el referee dio la pelea por terminada en el round 3 por nocaut técnico a Irma García, quien retiene su título IBF Supermosca de forma contundente. Batacazo en Inglaterra, y ya perdí la cuenta de cuántos batacazos llevamos en este fin de semana. Esta pelea fue una demostración total de experiencia contra juventud. La Torbellino García tenía más de 6 veces más rounds peleados en su carrera que la inglesa y se notó en el ring. 365 rounds contra 57 rounds de la inglesa. No era obvio que esto pasaría. Los knockouts limpios son muy raros en el boxeo femenino, pero García fue por el knockout desde el principio. Fue un dominio total de la Torbellino. Entró, midió y en 2 rounds y medio la sacó del camino a la inglesa. Una victoria mexicana para nuestro orgullo en suelo inglés, y esto ya se hizo costumbre. Ya se le hizo costumbre a México de que siempre que va a Inglaterra, siempre los boxeadores mexicanos someten a los ingleses en el deporte que ellos mismos inventaron. ¡Qué gacho! Los mexicanos lo perfeccionaron y lo elevaron al nivel de arte. México hoy por hoy es potencia en el boxeo profesional. Sin duda México somos los número 1 y lo seguiremos siendo por los siglos de los siglos. Y comparte este video si también estás de acuerdo conmigo, y si aún no estás suscrito a Richie Vlog, ¿qué pasó? Este es el momento de hacerlo. Suscríbete, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que seas el primero de tus amigos en saber de los batacazos mexicanos. Aquí te voy a dejar una playlist muy interesante, es de las últimas noticias. Aquí vienen todos los batacazos de este fin de semana, últimas noticias en el boxeo mexicano. Por favor, dale click a este video y sigue disfrutando de nuestro contenido. Y le mando un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.